con Reptilia y vamos a charlar, siendo las 9:27, sobre este debate que está abierto alrededor del tema de las granjas porcinas en Argentina. Ayer circuló un Twitter de la cuenta de Cancillería de Argentina donde desmentía una nota publicada en el diario El Cronista en el que se planteaba que el acuerdo con China ya estaba cerrado. Primero El Cronista tituló de esa manera, un acuerdo cerrado, después le cambiaron el título a la noticia, y es un tema que desde que se empezó a debatir ha generado, como decíamos, bastante debate y suma el rechazo de las organizaciones, fundamentalmente las organizaciones ambientalistas y otros sectores que señalan el impacto negativo de este tipo de producciones. Estamos en comunicación con Guillermo Folguera, es biólogo y filósofo, investigador del CONICET y profesor de la UBA, para charlar un poco de esto. Buenos días, Guillermo. Leo Méndola, Tomás Máscolo y Lucía Ortega, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Ahí siguiendo un poco lo que fue estas idas y vueltas, ¿no? Ayer, fundamentalmente entre ayer y antes de ayer, respecto de la instalación de las llamadas granjas porcinas. ¿Qué opinas de estos dichos públicos que hubo entre Cancillería y el periodismo, digamos, que había anunciado que el acuerdo avanzaba? Y creo que se pueden decir varias cosas. La primera es que esta forma de producción en general maneja una falta de información total. Digo, no sorprende, la transparencia informativa no es, en ninguno de este tipo de proyectos es una variable que aparezca. Eso digo, aún comportándose con instituciones más serias, la falta de transparencia informativa es una constante. Segundo, la lógica responde a todo lo que vimos el año pasado. Recordemos que el anuncio de los cerdos se da antes en Biogénesis Bagó que en Cancillería, que Cancillería nunca fue transparente respecto a los términos del acuerdo señalado, que en algún momento Cancillería, que se comunicaba vía Twitter y no mediante comunicados oficiales, etcétera, le cambió un cero a todos los principios del acuerdo. Y tercero, en particular respecto a lo de ayer, y antes de ayer, ¿no? Es realmente un despropósito que temas con tanto impacto social y ambiental se manejan con esta liviandad, esta manera de superficial de decir tal medio no tiene razón, no dar explicaciones. Además, un medio, hasta donde tengo entendido, bastante afín a la línea del gobierno. El periodista sale después a confirmar y a decir la información es correcta, Cancillería no dice nada más. Que nos estemos enterando mediante un medio privado y no de una manera transparente con instituciones estatales. Todo es un escenario realmente preocupante. Ahí en la nota publicada se anunciaba, por un lado, esta idea de que el acuerdo estaría cerrado, pero después también que avanzaría en septiembre, ¿no? Finalmente el acuerdo, e introducía también el rol que venían jugando esta comisión interministerial, ¿no? Están metidos varios ministerios del Ejecutivo Nacional. ¿Y qué se sabe, o si se sabe algo más respecto de lo que se sabía el año pasado? Incluso como mencionabas recién, bueno, esa modificación en las toneladas de producción que iban a estar disponibles con estas granjas, pero ¿hubo algún cambio en este tiempo? No, no hubo ningún cambio. En septiembre, recordamos, septiembre del año pasado iban a firmar el memorándum. A partir de la reacción social decidieron provincializar las estrategias. Entiendo que la única provincia que propiamente firmó fue el Chaco, Mm. por 3 megafactorías del cerdo, norte, centro y sur de la provincia. Desde entonces no hubo mayores noticias. La gente del Chaco que tenemos allá contacto, como la gente de Somos Monte, nos dejaba entrever alguna información, pero inclusive a ellos les costaba y a ellas les costaba obtener información fidedigna, manejado de manera provincial como en nación. Los términos que dice la nota son los mismos originales, Mm. lo cual no sorprende tampoco. No sorprende, me refiero, porque son acuerdos con un país como China, donde los términos de negociación son nulos. Argentina está aceptando lo que necesita China. Y lo que necesita China es proveerle durante una determinada cantidad de tiempo cerdo hasta que ellos recuperen su propia producción local. Recordemos que China viene hace 3 años de haber perdido la mitad de su producción producto de la circulación de un virus típico de producciones industriales. O sea, estamos proveyéndole a China el tiempo que ellos necesitan para recuperar su propia producción local. El daño socioambiental va a quedar acá, no es solo un tema
que no es poco, de contaminación aérea, tierra y agua. También tiene que ver con que los cerdos consumen una enorme cantidad de agua, consumen una enorme cantidad de granos, con lo cual esto va a acentuar la deforestación, que en Argentina ya es un desastre. Y además, en términos sociales, en general este tipo de producción tan altamente concentrada tiende a incrementar la desigualdad social, derrama producción hacia el mercado interno, entonces arrasa con los pequeños productores de cerdo en este caso, y como es altamente contaminante, tiende a incidir sobre otras prácticas productivas, como por ejemplo en este caso, muy claramente va a incidir, por ejemplo, con el turismo y con la apicultura de diferentes lugares. Así que es como una lógica general que lo único que persigue es una retórica de dólares a corto plazo y ninguna cuestión ni productiva, ni ni socialmente relevante. Bueno, ahí el gobierno, algunos de los voceros, y también se ha discutido bastante en esta red, que bueno, la usó la Cancillería también para dar su noticia o para desmentir la nota. Aparecen también argumentos ahí de que va a haber un montón de variables respecto a la producción que las va a poder manejar el Estado argentino, digamos, que va a poder controlar la forma en la que se establezcan estas granjas, que va a poder controlar de dónde surge también, bueno, el alimento, bueno, una serie de cuestiones que buscan mejorar también la propuesta. Incluso aparece también ahí el tema del empleo, ¿no? De la generación de empleo como una de las opciones. Claro. Al igual, empiezo por el final, al igual que la salmonicultura, este tipo de producción no tiene como fuerte el empleo. ¿Por qué no? Ahí es, porque son altamente concentradas y son manejadas por muy pocos operarios. En el Claro, caso de la salmonicultura, los registros de empleos en total eran entre 30 y 150 trabajadores en total, para que se entienda los claro. números que manejamos. Por ejemplo, en la mina Veladero de Hachal, tiene creo que 30 hachaleros actualmente trabajando. Son números muy bajos. Digo, una fábrica grande tiene más. Evidentemente un proyecto alternativo de pequeña producción porcina daría mucho más trabajo. O sea, la lógica de estos proyectos, al ser tan altamente tecnologizada y concentrada, es una lógica de poco operario. Con lo cual no están diciendo la verdad respecto a la cantidad de empleo. Reitero, porque acá hay que tomar en cuenta tanto los pequeños productores que se van a perder, hay que tomar en cuenta otras producciones que se van a perder, como además compararlo con otra forma de producción. Hubo, respecto a el año pasado y la producción, hubo propuestas alternativas que involucraban producciones de 400 madres. Esto involucra 12.500 madres. Que darían muchísimo más empleo si fuera el tema. Lo que pasa es que no es el interés. Acá lo que se está buscando es de China también, abaratar el costo lo más posible, no tener ningún tipo de control a mediano plazo. Y se actúa, lo de las salmoneras también sirve como imagen, se actúa realmente de manera predatoria local y focalizada y después se van. O sea, el desastre que dejó, por ejemplo, uso como uno de los ejemplos, Freirina, una mega factoría de cerdo entrando al desierto de Atacama en Chile, fue terrible en términos sociales, ambientales. Hace poquito yo hablaba con el director del hospital de allá, de Freirina, y me decía, entre todos los daños que generó, es que la comunidad se enloqueció. Claro, vivir al lado de una fuente de olor a podrido no es una forma de vida. Y imagínense ustedes, digo, las personas que están del otro lado de la pantalla, que les monten al lado de un lugar donde los relatos de Freirina, los chicos no pueden tomar el desayuno a la mañana por las No. arcadas. Entonces, ¿estos lugares a dónde van a ir? Ahora no se dice, estos lugares van a ir a los lugares más empobrecidos de Argentina. Van a ir a las zonas de Com y Huichis en el norte, van a ir a la zona de Santiago del Estero y La Rioja. Necesitan pequeños poblados en general, pero también no grandes ciudades para que no haya grandes resistencias, como fue en Malvinas Argentinas. Entonces, digo, es un montón de estrategias que lo que van a hacer es inundar de cerdos con olor, si me permiten, a mierda, Sí, a la gente más carenciada, para abastecerse de los dólares que ellos quieren, en lugar de poner en discusión varias cuestiones. Primero, ¿por qué tenemos esta deuda? Después, ¿qué significa pagar esta deuda a costa de nuestros cuerpos y nuestros territorios? Y tercero, ¿qué significa? Estrategias que lo único que hacen es incrementar la desigualdad social. Quiero ser claro respecto a mi posición. Formas de producción, desigualdad social y destrucción de la naturaleza son tres aspectos del mismo fenómeno. Y este proyecto lo único que hace es aumentar la desigualdad social,
destruir la naturaleza e incrementar una forma de producción absolutamente insostenible con las formas sustentables. Estamos en comunicación con Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador del CONICET. Te hago una lectura de un comentario de recién. Guillermo, saluda a un gastronómico de Tucumán y pregunta en qué estado está aquí la cuestión de las megafactorías, porque dice que el gobierno de Mansur también proponía la provincia. ¿Vos tenés alguna data de eso? El año pasado Tucumán era uno de los lugares que se hablaba. Se hablaba de muchas provincias. Reitero, información oficial, nada. O sea, el Estado argentino, acá yo creo que es una política estatal, gubernamentalmente no es menor que tengamos a Solá como canciller y eso le da ciertas coordenadas particulares. Pero realmente creo que es una política estatal en donde el Estado, sea manejado por el PRO, sea manejado por este gobierno, tiene una lógica general de no transparentar, o las provincias del caso, de no transparentar la información. No tengo información precisa de Tucumán, las otras provincias que se hablaban el año pasado eran muy variadas: San Juan, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, se habló de provincia de Buenos Aires, obviamente del Chaco, La Rioja, creo que se llegó a hablar de Misiones. Digo, fíjense la variedad. Claro. Y lo otro que marcaría también en cuanto a esto que mencionaban antes de los controles estatales, ¿no? Que en el caso de la salmonera se enojaron tanto del gobierno nacional diciendo acá no había que prohibir sino regular. ¿Qué significan estos órganos de regulación que estamos teniendo? ¿Qué significa SENASA? Que se sostiene en la ética empresarial, esto de manera explícita, dicho por ellos. Y hago una pregunta obvia. Les pido que me consigan un estudio de impacto ambiental que haya frenado un proyecto. Si los estudios de impacto ambiental en la Argentina no frenan proyectos de manera sistemática, clara, lo único que estamos poniendo son burocracias hechas para maquillar supuestos estados de aprobación. Ni en términos de información, ni en términos de regulación, hoy por hoy el Estado argentino hace algo diferente que un siga-siga por parte del sector empresarial. Guillermo Folguera, te agradecemos por la comunicación, Guillermo, y bueno, por la información en el marco de la falta de claridad que hay alrededor del tema. No, les agradezco a ustedes como siempre ahí informando seriamente y nada, difundiendo y militando a la vez. Así que les mando un fuerte abrazo a tantos compañeros y compañeras ahí. Un abrazo, Guillermo.